Sé que estás cansado de luchar y has dicho, no puedo más, Señor. Piensas que al decirlo es porque todo se derrumbó para ti. Pero quiero que sepas que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelee. Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga, el Señor les continúe bendiciendo de gran manera. Otra vez estamos por acá compartiendo la palabra del Señor, la palabra que Él nos ha regalado para esta tarde, para este día dominical, para este domingo especial en la presencia de nuestro Dios. No sin antes llamar la atención y decir, hablar, compartir con la congregación. Iglesia, no sabemos cuánto tiempo puede durar esta condición. Lo sabemos que se está abriendo muy parcialmente todo lo que es la parte del culto, toda la que es la parte de adoración, de una forma muy lenta. Pero Iglesia, le queremos invitar a dos cosas. Primero, a que seamos agradecidos con el Señor por los medios de comunicación que nos ha brindado hasta el día de hoy. Tenemos que reconocer y entender que hasta aquí Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha permitido seguir conectados en espíritu y en verdad. Conectados con Él, conectados con nuestros hermanos, conectados a través de los medios de comunicación. Y tenemos que darle gracias al Señor de que nos mantiene unidos. Pero también en segundo lugar, también les queremos invitar a que no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra. No nos cansemos de congregarnos, inclusive, aún por los medios de comunicación. Iglesia, no se canse de estar recibiendo palabra, de estar activando cada 8 días estos videos, de estar pendiente de qué es lo que el Señor le está diciendo a su iglesia. Sí, es cierto, usted puede mirar videos de cualquier persona, de cualquier iglesia, de cualquier lugar, pero créame que aquí a Entre Ríos Dios le está hablando cosas que usted necesita saber. Y las está hablando a través de su palabra, a través de cada predicador que sale por estos medios. No nos dejemos de comunicar, no nos dejemos de conectar, porque necesitamos saber hacia dónde nos está guiando Dios, hacia dónde está guiando Dios su pueblo. Entonces yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos en agradecimiento al Señor por lo que Él está haciendo, porque hasta aquí Él ha brindado los recursos para que nosotros no nos enfriemos espiritualmente. Mantengamos ardiendo el fuego del Espíritu en nosotros. Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado inclusive la forma de no pecar contra Él. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Padre, gracias por tu instrucción, gracias por tu enseñanza, gracias, Señor amado, por no dejarnos solos, haber enviado a tu Espíritu. Gracias, Padre de la gloria, porque hasta aquí, Señor amado, nos has ayudado en medio de una cuarentena, en medio, Señor amado, de un aislamiento, en medio de lo que sea. Tú nunca nos has dejado, siempre, Señor, te has comportado como ese proveedor, ese Señor que está ahí, firme, siempre dando, bendito Dios. Gracias, Dios de la gloria. Ahora quiero colocar delante de tu presencia tu congregación. Una congregación agradecida porque tú nunca nos has querido dejar solos. Una congregación, Señor, que quiere seguir perseverando en la búsqueda de la palabra. Queremos seguir perseverando en ese deseo de intimar contigo, de conocerte y de acercarnos cada día, cada noche, cada mañana, un poco más a ti, Señor. Te damos gracias y delante de tu presencia, Señor amado, queremos encomendar este tiempo de coinonía, este tiempo de palabra. Únenos a través de ella, danos enfoque, danos visión y enséñanos qué es lo que tú deseas para cada uno de nuestros corazones. Te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 20. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 27. Romanos 8, del versículo 20 al versículo 27. Dice la palabra del Señor: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos
que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios por su Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, damos gloria al Señor por su palabra y le pedimos que a través de ella sea ministrando nuestro corazón. Una cosa impresionante, una cosa que le impacta a uno del apóstol Pablo, es ver la forma en que siempre él vivió como en un mundo futurista, viendo las cosas futuras, no enfocándose en el presente. Él tenía la capacidad de ver más allá de nuestra época y de nuestro conocimiento. Él veía siempre más allá. Eso lo llevó a él a vivir una vida en una iglesia primitiva con escasos recursos, con escasos conocimientos en cuanto a la ciencia y con muy poca tecnología. Él no podía decir que le iba a escribir un WhatsApp a la iglesia de Corinto, ni que le iba a escribir, no sé, por Facebook. No tenía nada de tecnología, ni que le iba a hacer una llamada, ni una videollamada a nadie. Pablo tenía muy pocos recursos. ¿Cuánto se demoraba una carta en llegar de un lado a otro? Y aún así, él logró mantener avivada la iglesia, las 14 iglesias conocidas, más las que no se conocen que haya fundado. Las mantenía con el fuego del Espíritu, las mantenía ardiendo con la poca tecnología y con la poca ciencia que había para la época. Mire, estamos hablando de que el apóstol Pablo mantenía ardiendo, podríamos decir, a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios nos narra la Biblia que pudo haber visto a su apóstol Pablo 3 veces. En la vida. Si hablamos de Éfeso, también 2, 3 veces. A la iglesia que mejor le fue, lo vio 3 veces. Y aún así, habiéndolo visto 2, 3 veces personalmente, habiendo compartido con él, mantenían avivados, mantenían el fuego. Yo miraba al apóstol Pablo y me preguntaba, Dios mío, bendito, nosotros estamos cada 8 días en Belmira, nosotros vamos a San Pedro, nosotros estamos aquí en Entre Ríos compartiendo y Señor Jesús, aún compartiendo palabra y con tecnología y con la ciencia que tenemos hoy en día, y la iglesia se desanima. ¿Cómo hacía Pablo para mantener la iglesia avivada con el fuego del Espíritu ahí ardiendo todo el tiempo? Entonces, lo que uno ve es que las predicciones y la confianza que tenía Pablo no se basaba en algo mágico ni tampoco en la adivinación. Él no estaba hablando de los tiempos futuros como quien estaba adivinando, no. Se basaban en una correcta comprensión y una excelente interpretación de las Escrituras. Pablo confiaba plenamente en lo que las Escrituras decían. Y eso era lo que formaba su estilo de vida. Y eso es lo que hacía que él caminara como caminaba. Y eso es lo que le enseñaba a las congregaciones. A caminar conforme a lo que las Escrituras le prometían. Y por eso pudo ver más allá aún de nuestra época. Amada iglesia, para nosotros la responsabilidad tiene que ser más grande. Para nosotros la responsabilidad tiene que ser más grande porque nosotros tenemos medios infinitos. No solamente tenemos la ciencia y la tecnología, sino que nosotros tenemos el cumplimiento de esa palabra que Pablo profetizó.
que los apóstoles hablaron, que Jesucristo habló en Mateo 24. ¿Cuánto hubiera querido Pablo estar en esta época y poder decir que él observó y vio el cumplimiento de Mateo 24 y 25? Yo creo que aquí estaría Pablo dando palabra, interpretación, aplicación de una forma espectacular. Él no tuvo ese privilegio, usted y yo lo tenemos. Usted y yo tenemos la oportunidad entonces de ver el cumplimiento de los últimos tiempos. Deberíamos estar más preparados y preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con mayor ahínco, con mayor fuerza, con mayor esmero, porque tenemos más recursos, tenemos más tecnología y tenemos la palabra cumplida. Tenemos la palabra en pleno cumplimiento. Nosotros nos deberíamos estar preparando para lo que ya está enfrente, para lo que ya es inevitable, para lo que ya está frente a nosotros. Sin embargo, hoy en día tenemos una iglesia enfriándose. Una iglesia frente a estos últimos tiempos que no está guardando ni siquiera su vocabulario. Y es triste y vergonzoso ver una iglesia diciendo groserías. Es triste ver una iglesia haciendo chanchullos, haciendo cosas deshonestas, mintiendo, cayendo en fornicación, en adulterio, en los últimos tiempos. En estos últimos tiempos es triste ver una iglesia en esas condiciones. La pregunta es, ¿así es que nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Una iglesia que no se está preocupando por mantener santa, por mantenerse pura, por mantener al día con la legalidad de todas sus cosas, con todas sus vueltas, con todo lo que haga, mantenerse siempre transparente, siempre limpia. No nos está interesando eso, no nos está preocupando esa parte. Mire, el apóstol Pablo, les digo que, ¿qué era lo que definía? ¿Qué era lo que definía el estilo de vida o la forma de actuar, lo que él iba a hacer de ahí en adelante? ¿Qué definía lo que el apóstol Pablo tenía que hacer? Mire lo que dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Empieza diciendo, mire, todo lo que usted puede ver, toda la creación, todo lo que existe, árboles, pasto, tierra, mares, plata, trabajo, patrones, nosotros mismos estamos sujetos, dice aquí que está sujetada a vanidad. Y la palabra vanidad allí, bueno, en primer lugar, la palabra sujetar es la palabra subordinar, obedecer, está sometida. O sea, no puede hacer nada. No puede hacer nada. La creación, por más que quiera, no puede desligarse de esa maldición de la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? La vanidad es caducidad. La palabra correcta allí también es matarotes, que en el griego, que significa inutilidad, significa fugacidad, significa caducidad. Todo lo que existe está sometido a caducidad. ¿Cómo así que a caducidad? Sí, tiene que terminar, tiene fecha de vencimiento. Todo lo que existe, todo lo que tú tienes, todo lo que ves, lo que te rodea, aún tú mismo, tu mismo cuerpo, este cuerpo que tanto amas y que tanto veneras y que tanto le quieres dar gusto, se va a acabar. Está sometido a caducidad. Y cuando dice sometido, por eso era importante, está sujeto, está sometido. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede desligarse de eso. ¿Qué más quisiera uno que no envejecer? ¿Qué más quisiera el ser humano que permanecer joven y bello toda la vida? Yo quisiera quedarme así bonito toda la vida, pero sé que tengo que envejecer. ¿Qué más le hacemos? Ok. Entonces, lo que está diciendo la palabra es, esto ni siquiera es voluntario. Todo se tiene que acabar. Los árboles saben que tarde que temprano cumplen su vida útil, no vuelven a dar su fruto y no quedan sino para leña, no quedan sino para acabarse. Ahora, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Ok, por causa del que la sujetó o que la sometió, que es lo mismo, es lo mismo. Entonces la pregunta es,
¿quién sometió la creación a esa maldición de la caducidad? ¿Quién sometió la creación a esa maldición de la banalidad y de la inutilidad? Ahí tenemos que ir a Génesis capítulo 3 y quiero invitarle a que me acompañe a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 en adelante dice, cuando el hombre ha pecado y Dios viene a imponer ya el castigo, a hablar del castigo que le va a dar a cada uno de ellos, empieza por la serpiente. Y empieza hablándole a la serpiente en el versículo 15 y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí estamos viendo en qué momento es que Dios toma la decisión de decir, voy a maldecir la tierra. ¿Por causa de qué? Por causa del hombre, por causa del pecado. Ahora lo que le llama la atención a uno es ver que por causa del pecado del hombre la tierra tenga que pagar las consecuencias. Pues sí. Entonces Pablo está diciendo que no es por su propia voluntad que la tierra fue sujeta a vanidad, a esa maldición, sino por causa de aquel que la sujetó. ¿Quién la sujetó? La sujetó Dios mismo. Dios fue el que tomó la decisión de sujetar la tierra a una caducidad, a un tiempo temporal, a una fecha de vencimiento para que hasta el sol se acaba. Pero también, entonces, nos especifica ahí que el hombre no podía vivir eternamente allí en pecado. Entonces también el hombre tiene una fecha de caducidad. Y por eso entra la muerte, dice Génesis 3:22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? A causa del pecado es necesario que el hombre también salga, que el hombre también termine, que el hombre también tenga una fecha de caducidad. También chupa de esa maldición que está derramada sobre toda la creación. Pero lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo, ahí en el versículo 20 de Romanos 8, termina diciendo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y aquí es donde yo quiero hacer énfasis y aquí es donde yo quiero que usted me entienda lo que el Señor me mostró respecto a su palabra. Fuimos llamados a tener caducidad, sí. ¿Estamos bajo una maldición del pecado? Sí. Pero esa maldición, aún cuando Dios la puso sobre la tierra, cuando Dios tuvo que decir, voy a tenerle que poner fecha de vencimiento a esto, aún en ese momento Dios estaba dando esperanza. Desde el principio del castigo del hombre, Dios ya estaba dando esperanza. Y con base en esa esperanza es que Pablo vivía. Y con base en esa esperanza es que usted y yo debemos de vivir. ¿Cuál esperanza? El versículo 15 de Génesis 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente, ¿verdad? Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Uy, tremenda promesa. Y tú, o sea, la serpiente, le herirás en el calcañar. Sabemos que esta promesa de que la serpiente nos iba a herir en el calcañar, en primer lugar, se cumple en la cruz del Calvario cuando Satanás viene y logra que crucifiquen a Jesús. Pero también
la serpiente constantemente ha venido hiriendo a la iglesia en el calcañar. ¿Qué quiere decir que la va a herir en el calcañar? El calcañar es el talón, ¿verdad? Cuando a alguien lo hieren en el talón, ¿qué sucede? Camina cojo, cojea. Lo que Dios le está diciendo a Satanás es, tú vas a lograr que la iglesia cojee. Sí, hasta aquí hemos cojeado, pero bastante. Yo creo que muchas personas inclusive no cojean, se arrastran. Porque Satanás les ha picado en el calcañar. Sí, la palabra lo estaba prometiendo. Satanás nos iba a tocar en el calcañar. Pero la promesa y la esperanza es, mientras Él nos muerde en el calcañar a nosotros como iglesia, nosotros le aplastaríamos la cabeza. Esa promesa de que le aplastaríamos la cabeza empieza a cumplirse con Jesucristo. Empieza a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando muere en la cruz, pero resucita de la tumba. Se levanta, no se queda allí en la tumba. Allí Jesucristo mismo viene y aplasta la cabeza de Satanás. Él no se esperaba que Jesús se levantara de entre los muertos. Y esa es la primera vez que Satanás se ve aplastado, se ve derrotado. Sin embargo, su obra continúa. Lo cual quiere decir que a través de la descendencia de Jesús, a través de la simiente de Jesús, a través del pueblo de Dios, constantemente tiene que haber un aplastamiento de esa cabeza. Tú y yo estamos llamados a cumplir y a vivir conforme a esa promesa de estar aplastando la cabeza de Satanás. Pero mire cómo empieza el texto bíblico ahí en el 3:15 de Génesis. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La promesa está es la primera promesa que usted encuentra en la Biblia. Y inicia diciendo que habría enemistad. Esa promesa también la tenemos que cumplir usted y yo. Enemistad significa hostilidad entre ambas simientes. Así se identifica la simiente de Cristo. ¿Cómo se identifica? Cuando tiene enemistad con el pecado. Y aquí es donde entramos en ese dilema y en ese problema, porque es que la iglesia de Cristo se tiene que caracterizar por la enemistad que tenemos con el pecado. Nosotros no podemos seguir siendo amigos de la mentira, amigos de la fornicación, amigos de la avaricia. El cristiano no puede ser avaro, no puede ser ladrón. El cristiano no puede cobrar más de lo que es justo. El cristiano no se puede aprovechar de su hermano, no se puede aprovechar de las condiciones del prójimo. El cristiano no puede seguir contemplando la lujuria y seguir diciendo, es que es un pecado normal, es que es un pecadito pequeño, una mentirita blanca. No hay mentiras blancas. La palabra de Dios dice, la simiente de Cristo se va a identificar porque tiene enemistad con el pecado. Y si tú no estás teniendo enemistad, si el pecado no te da asco, no te da fastidio, tú no perteneces a la simiente de Cristo. No te hagas llamar hermano. Porque Jesús vino a decirle a los fariseos, porque tenían amistad con el pecado, porque tenían esa estrechez con el pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y la palabra viene y nos dice hoy, si tú eres hijo de Dios, tú tienes enemistad con el pecado. A ti no te agrada ese pecado, tú peleas con él, batallas con él. Sí estamos pasando, me dirá usted, estamos pasando una época donde, es que hay tanta frialdad espiritual, es que las iglesias están cerradas, hay mucho desánimo. Mire, déjeme decirle algo, iglesia. Una cosa es el desánimo espiritual, otra cosa es la desobediencia a Dios. Yo puedo estar bajito o alto espiritualmente, pero la desobediencia no tiene que ver con eso. La desobediencia es una decisión que usted y yo tomamos. Tener amistad con el pecado es una decisión que usted y yo tomamos. Contemplar, amar, acariciar el pecado es una decisión que usted y yo tomamos. Y si somos hijos de Dios, el pecado nos causa fastidio, asco. Ok, entonces la palabra promete que nosotros estamos aquí
para aplastar, lo cual quiere decir que tú tienes la autoridad para hacerlo. En Génesis capítulo 4, cuando hablamos de Caín y Abel, Dios repite, en otras palabras, pero repite lo mismo. Cuando le dice a Caín, el pecado está tocando a tu puerta, pero tú te enseñorearás de él. Tú puedes aplastar la cabeza de Satanás, eso es lo que le está diciendo. Tú puedes abandonar el pecado. Él siempre va a tocar a la puerta, pero tú tomas la decisión. Y no podríamos decir que Caín estaba mal espiritualmente o estaba bien. No dependía de su espiritualidad, dependía de su obediencia, de la decisión que tomara de obedecer a Dios. Ok, entonces Pablo se dedica a enseñar el evangelio de la esperanza. A enseñar todo el tiempo. Vamos otra vez a Romanos 8, el versículo 21 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolor de parto hasta ahora. La creación no solamente vive, sino que gime conforme a esa esperanza. La creación constantemente gime. ¿Qué significa gemir conforme a la esperanza? Es experimentar una calamidad. Eso es lo que significa gemir. Gemir en griego es la palabra sustenazo. Sustenazo. Y significa experimentar una calamidad. O sea, para la creación, el pecado es una calamidad. Es lo peor que le pudo haber pasado. Porque la condenó a vanidad, porque la condenó a caducidad, porque la condenó a tener que ser destruida, quemada, acabada. La palabra de Dios dice que la creación gime, o sea, tiene dolores, experimenta una calamidad, sabe que el pecado le ha hecho daño. El pecado le ha hecho daño. Y si la creación se une a una sola voz, ya que el pecado es una calamidad que destroza, ¿verdad? Yo me pongo a analizar y con todo el destroce que ha habido en estos últimos tiempos, con todo lo que ha causado el pecado en estos últimos tiempos, las enfermedades y los virus son una consecuencia del pecado del hombre. Todo lo que estamos viviendo a nivel climático, las guerras, los rumores de guerra, los falsos profetas, todo lo que estamos viviendo, eso es una calamidad. Dice que la creación gime, pero yo me pongo a analizar y es tremendo porque la creación con el coronavirus ha sido la menos afectada y gime. O sea, usted ve un árbol, mire por favor, observe un árbol, contémplelo y dígame si ese árbol no está muy contento de que el ser humano esté guardado, de que el ser humano esté en cuarentena por ahí aislado. Si hasta los delfines volvieron a las aguas, los peces volvieron otra vez a arrimar a las orillas de los mares, la creación se está restaurando y aún así gime con gemidos indecibles, gime porque sigue reconociendo estamos bajo pecado. Y a nosotros que el pecado sí nos ha afectado, a nosotros que el pecado sí nos está dañando y nos está destrozando, no nos causa efecto, no gemimos, nos conformamos, nos adecuamos a ese pecado que nos hace daño, que nos saca sangre, que nos desgarra, que nos destroza. Entonces, ¿por qué no nos unimos? Ahora, cuando Pablo habla aquí de que la creación gime, ¿por qué gime? Lo más seguro, algunos comentaristas también están de acuerdo con esto. Pablo está hablando de ese cielo nuevo y tierra nueva. La creación vive por ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Tiene la esperanza de que van a ser renovados, transformados, que van a ser hechos de nuevo. En un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Conforme a eso existe. Conforme a qué existimos nosotros los seres humanos. Conforme a qué existe el cristiano hoy. Si no es conforme a la esperanza de que, hermanos, vamos para un cielo nuevo, una tierra nueva, la vamos a disfrutar.
Hay una polémica impresionante entre los testigos de Jehová y el cristianismo en que si vamos a estar aquí en la tierra o que si vamos es para el cielo. Mire, yo no sé para dónde me va a tener el Señor, pero con tal que sea con Él, donde sea. Sea en el cielo, sea en la tierra, pero lo voy a disfrutar al lado de Él. Lo voy a disfrutar en la presencia de Dios. El problema es que si no vivo en este presente conforme a esa esperanza, ni para el cielo nuevo ni para la tierra nueva, me quedo en el infierno. Y ese sí, ni es nuevo, ese es el mismo de todos los siglos. Ok, entonces, vivamos conforme a esa esperanza. Pablo vivió en unidad con la creación y en conformidad a esa esperanza. Mire, el versículo 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, wow, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo aquí está diciendo, mire, anhelo dos cosas. Yo vivo anhelando dos cosas básicamente. Primera, la adopción. Dice aquí al final del versículo 23, esperando la adopción. ¿Qué quiere decir eso? Él anhelaba el momento en que su adopción fuera completa. Según San Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creímos en Jesús, a los que creemos en su nombre, iglesia, somos hechos hijos de Dios. Todos le hemos dado gloria a Dios por eso, muchas veces. Porque Él, a través de su Hijo Jesucristo, a los que creemos en Él, nos hace hijos de Dios. Pero Pablo lo que está diciendo y lo que está declarando aquí es, esa adopción todavía no está completa. Hay un pequeño riesgo de que yo la pierda, de que yo pierda mi adopción. O sea, todavía existe la posibilidad de que usted llegue al reino de los cielos y Dios le diga, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Uy, qué dolor. Mire, yo he pensado muchas veces en esa palabra. Yo he pensado, ¿qué hace una persona después de que llegue al reino de los cielos y Dios le diga, no te conozco? ¿Para dónde cojo? Se me acabó el mundo entero, se me acabó todo. Esta era la razón por la que yo existía. No voy a poder entrar al cielo. Entonces, ¿qué? Yo sé que lo único que me espera es la destrucción eterna, la llama eterna. Pero ¿te estás preparando para que Él te conozca cuando llegues al reino de los cielos? ¿Para que Él te adopte por completo? Hasta aquí, Él te dio la autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Ya la tomaste? ¿Ya estás pisoteando la cabeza de Satanás? ¿Ya tomaste ese derecho, esa autoridad? Y te has parado por encima del pecado y estás diciendo, no más, el pecado no puede conmigo, el pecado no me va a destruir, el pecado no se va a adueñar de mi casa, de mi vida. Ya estás tomando esa adopción. Entonces Pablo dice, yo tengo que seguir peleando la batalla hasta que yo llegue ahí al reino de los cielos y el Señor me diga, te adopto como mi hijo. Ojo que la salvación sí se pierde, sí se pierde. Y uno también con ella. Uno se puede perder. Entonces, en primer lugar, él anhela el momento en que su adopción sea completa. Pero también anhela el momento en que su cuerpo mortal sea transformado. Así como la creación anhela una tierra nueva, él también anhela un cuerpo nuevo. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo tiene que anhelar entonces un cuerpo nuevo? Porque es que este cuerpo pide tanto. Porque es que este cuerpo jala tanto. Porque es que este cuerpo es tan dado al pecado que qué jartera estar luchando todos los días con él. Sí, es cierto. Pablo lo entiende. Él no ve la hora de que Dios le dé un nuevo cuerpo que no sea tan vanidoso. Él no ve la hora de que Dios le dé un nuevo cuerpo que no quiera siempre estar diciendo mentiras para ganar. Es que todo el tiempo estamos pensando en nuestro cuerpo. Todo el tiempo. ¿Usted por qué peca? Porque quiere que este cuerpo le vaya bien, esté bien, de alguna manera. Y él dice, hombre, uno se cansa de estar luchando todo el tiempo contra este cuerpo. Yo quiero un cuerpo nuevo. Así como la creación quiere una tierra nueva, yo también quiero que Dios venga y renueve mi cuerpo. Yo quiero un cuerpo celestial donde pueda estar con mi Señor en todo momento, en todo tiempo, sin tener problema alguno. Ahora, ¿por qué? Porque dice que Él persevera con fuerza.
Porque dice que nosotros tenemos las primicias del Espíritu Santo. La iglesia tiene las primicias del Espíritu Santo, las primicias, perdón, del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esas primicias. ¿Qué es eso? O sea, los primeros frutos. Piense por un momento, la iglesia estaba, para la época de Pablo, la iglesia estaba era la iglesia primitiva. No hacía unos 30, 40 años había sido derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés allí sobre el aposento alto, y todos habían sido llenos del Espíritu Santo y habían estado hablando y se convertían 5,000, luego se convirtieron otros 4,000. La iglesia, los discípulos se levantaron con valentía, con una fuerza que no importa si me sacrifican por Cristo, pero yo voy con todo. Esos eran los primeros frutos del Espíritu Santo, lo primero que estaba pasando, la primera cosecha, esos dones iniciales. Entonces, Pablo dice que esos dones espirituales son las primicias del Espíritu Santo, pero aún con los dones del Espíritu Santo, aún con el fruto del Espíritu Santo, nuestra santificación no está completa. Nosotros tenemos los dones del Espíritu Santo, pero tenemos que seguir perseverando. La iglesia tiene los dones del Espíritu Santo. Y créame que Dios está dispuesto a respaldar, pero tenemos que seguir luchando por nuestra santificación. Pablo continúa diciendo, porque en esperanza fuimos salvos. Versículo 24. Mire, el que fue salvo por esperanza. Es salvo por esperanza, ha sido salvo en esperanza. No es el que se conforma con la carne, el que se conforma con lo que tiene enfrente. Porque entonces dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, lo que usted tiene enfrente, si la esperanza suya es simplemente tener una libra de carne para el almuerzo de enseguida, eso lo consigue fácil, eso no es esperanza, eso es algo que se consigue fácil. Si la esperanza suya es que el dinerito que tiene en el banco se mantenga, eso no es esperanza, eso ya lo tiene. Eso no es esperanza. El que habla de salvación está hablando de una tierra futura, está hablando de algo que ha de venir, una bendición que ha de llegar. El que habla de esperanza tiene que hablar en esos términos futuristas, ¿verdad? Entonces, el que fue salvo ha sido salvo en esperanza. No es conforme a la carne y sus deseos. La clave del creyente entonces, ¿cuál es? Sigue diciendo el texto bíblico. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Iglesia, ¿cuál es la clave del cristianismo? La paciencia. Esperar con paciencia, pero con nuestros ojos puestos adelante, con los ojos puestos en el galardón, en lo que Dios está queriendo hacer de nosotros, en lo que Dios ha querido formar en nosotros. Hay esperanza, sí. Hay esperanza, porque el que nos sujetó a vanidad, el que sujetó a este mundo a que tuviera caducidad, también nos dio esperanza. Y usted tiene que aprender a vivir en este mundo, en este presente, no conforme al pecado, no conforme a los deseos que le jalan esta carne, a esa vanidad de este cuerpo, sino conforme a la esperanza de la salvación. Cuando usted vive luchando por no pecar, sin conservar esa esperanza, mire, usted tarde que temprano se cansa, se agota, se debilita de tanto luchar. Porque usted no tiene futuro, usted no tiene esperanza, usted no tiene algún lugar donde llegar. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para conservar esa esperanza? ¿Cómo hacemos entonces para perseverar en esa esperanza? Y con esto quiero terminar. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En su infinita misericordia,
Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos vencer al pecado. Para que podamos permanecer unidos, para que podamos permanecer en la palabra, para que nos recuerde la palabra de Dios y usted pueda vencer. Para que no nos conformemos a este siglo y a sus placeres. Nos dio al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Clamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Si usted es de los que está en este momento pidiendo, ay Señor, que se abra la iglesia. Mire, Pablo no tenía una iglesia específica. Los cristianos primitivos no tenían un pastor fijo y mantenían el fuego vivo allá en sus casas. Dice el libro de Hechos que no paraban de reunirse en casas. Y allí el Espíritu Santo mantenía el fuego vivo, ardiendo. Esto no depende de una iglesia, esto depende de su salvación y mi salvación. Estamos hablando de que el Señor nos bendiga con abrir la iglesia, que el Señor nos bendiga con hacernos salvos, que el Señor nos bendiga con llevarnos al reino de los cielos, aún estando en nuestra casa. Hoy en día tenemos privilegios que no tenía Pablo, que no tenía la iglesia primitiva. Esta Biblia es uno de ellos. Ellos no tenían este libro escrito. Y si tenían el Antiguo Testamento, lo tenían en unos rollos de este porte. A usted le da pereza. Vea, yo soy uno de los que me quejo que porque mi Biblia es muy grande. En esa época, para andar con el rollo de Isaías, tenían que andar con un rollo así de este porte. Aquí sobre el brazo. Imagínense. No más para hablar del rollo de Isaías. Ahora yo llevo toda mi Biblia en este librito. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? ¿Para qué sirve todo esto? Para conservar la esperanza de que Él vino y nos dio la potestad para pisotear el pecado y así prepararnos para su venida. Solo el Espíritu sabe lo que Dios está esperando que nosotros pidamos. A nuestro paso nosotros estamos destruyendo el mundo donde habitamos. Estamos destruyendo al prójimo. A ese prójimo que es el único que nos puede sacar de la soledad también, que es nuestro hermano. A nuestro cuerpo mismo lo estamos destruyendo, que es templo del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo estamos destruyendo? Dándole gusto en todo. Dándole gusto a lo que la carne pida, lo que la carne quiera. Este cuerpo es necesario para que nosotros glorifiquemos a Dios. Pero miren, ¿cómo funciona? Nosotros nacimos físicamente. Nacimos, tú naciste físicamente para cumplir un propósito aquí en la tierra. Sí. Tú tienes que preguntarle al Señor cuál es el propósito con el cual tú fuiste creado y cuál es el propósito con el cual Él te trajo a esta tierra, porque lo tienes. En Cristo tienes propósito. Pero para tú poder darte cuenta de cuál es ese propósito, tú tienes que nacer espiritualmente. Tienes que nacer espiritualmente para poder aplastar la cabeza del enemigo. Porque si no, el pecado todo el tiempo va a estar desviando este cuerpo físico de su propósito en la vida. Dios quiere que tú vayas hacia el frente y el pecado siempre te va a tirar hacia otro lado, siempre te va a desenfocar del propósito de Dios. Y por eso necesitamos nacer espiritualmente para poder entender que el Espíritu nos dio la fortaleza para decirle no al pecado, para decirle no a la fornicación, para decirle no a la mentira, para decirle no a las palabras soeces, para decirle no a la usura, para decirle no a la avaricia y poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Hay que nacer espiritualmente, hay que depender del Espíritu, porque el Espíritu conoce el corazón de Dios y el Espíritu es el que viene y nos dice cómo habemos de pedir para que pidamos conforme al Espíritu de Dios, conforme a la voluntad del Padre. No sé qué es lo que podamos estar pasando, no sé cada cual cómo está viviendo su cuarentena o cómo está viviendo su crisis. Pero lo que sí sé es que sea lo que sea, es nada. Eso es absolutamente nada. Es algo pequeño, insignificante, en comparación del sumo gozo que nos espera
cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame a su presencia. Y esa tiene que ser tu razón y mi razón de vida. Iglesia, no nos cansemos de esperar. No nos cansemos de conservar la esperanza, de conservar la firmeza, de tener paciencia. No nos cansemos de buscar la presencia de Dios. No nos cansemos de estarnos congregando en casa. Ojo con eso. No nos cansemos porque a su debido tiempo, la palabra de Dios dice, recibiremos nuestra recompensa. No nos cansemos de educar a nuestros hijos en los principios bíblicos. Así se descarríen. No se canse, querida madre. No se canse, querido padre. No nos cansemos de estar peleando contra toda clase de pecados. Levantemos nuestra cabeza. El enemigo nos mordió el calcañar. Sí. ¿La iglesia está cojeando? Sí. Pero nunca olvidemos que nosotros en Cristo Jesús le aplastamos la cabeza y le decimos, no tienes más autoridad en mi vida. No tienes más autoridad en mi casa. Dígaselo, iglesia. Satanás, tu pecado, tus ideas, tus pensamientos no tienen más autoridad. La autoridad me la dio Dios a mí para erradicarte de mi casa, de mi vida, de mi trabajo. De aquí en adelante me preparo para la venida de Cristo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y empieza a ministrar la presencia del Señor y a colocar en sus manos aquello que te aflige. Señor Jesús, tú dijiste que el enemigo nos mordería el calcañar. Y sí, Señor amado, tal vez haya sufrimiento, tal vez el hecho de que la tierra tenga caducidad, Señor, y que todos envejezcamos y que todo se acabe, es doloroso. Que la tierra esté bajo maldición puede ser doloroso. Pero no es tan doloroso, Señor, como un castigo eterno. No es comparable, Señor, al dolor que podemos sufrir de haber perdido nuestra salvación, de haber perdido nuestra vida eterna. Y si tenemos que sufrir aquí un poco, Señor, con gusto lo aceptamos si viene de ti, porque estamos convencidos de heredar una tierra mejor. Y si nos toca sufrir por negarnos al pecado, iglesia, piensa en este momento en el pecado que le acecha y preséntelo delante de Dios. Y si tengo que sufrir por decir no a la avaricia, si tengo que sufrir por decir no a las malas amistades, a las borracheras, y si tengo que decir no por decir no a la fornicación, si mi cuerpo tiene que sufrir, pues que sufra, Dios del cielo, porque va a gozar en tu reino, porque va a gozar en tu bendición. Eso nadie me lo quita. De eso estoy seguro, Dios. Por eso, Señor, hoy entrego mi vida y entrego mi corazón a tus pies. Para que tú, Señor amado, seas enviando a tu Espíritu Santo y enfocándome nuevamente hacia lo que tú quieres. Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, hoy libérate de todo pecado que te está apartando de tu salvación. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, dile no más al pecado. Señor, yo quiero una casa libre, yo quiero una vida libre, yo quiero liberarme por completo de toda humanidad. No quiero seguirle dando gusto y seguir dependiendo, esclavo de este cuerpo, Señor. Yo quiero liberarme, Señor, para poder cumplir el propósito al cual tú me llamaste. Yo te alabo y te bendigo, Rey de la Gloria. Y en tus manos me encomiendo y encomiendo tu iglesia. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Y tú me haces más fuerte